Y dice, el texto expositivo. Algunos textos se redactan con la intención de informar acerca de un tema. Se les conoce como textos expositivos. Analiza el texto y realiza las actividades. La contaminación es alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos. Si hoy empezamos a tomar medidas para erradicar la contaminación, tal vez podamos detener sus efectos dañinos para siempre. Por ejemplo, las emisiones del CO2 dañan la capa de ozono. Este fenómeno eleva los riesgos de exposición a los rayos ultravioleta. Según parece, los seres humanos queremos destruirnos a nosotros mismos. Muy bien, acá entonces nos explica qué es una contaminación, cómo nos afecta de forma negativa o dañina y cuáles son esos efectos que tienen esos químicos que vienen a dañar. En este caso, regularmente siempre dañamos la capa de ozono. Es el primer elemento natural del cual nosotros, con toda la clase de contaminación, es la primera que se daña. Ahora, porque hablamos nosotros de un texto expositivo, porque estamos exponiendo un tema y al exponer el tema estamos explicando a qué se refiere, qué es, cómo se da y en este caso que hay problemas, cómo podemos nosotros solventar esos problemas. Si fuera un texto expositivo solamente de información, pues simplemente nos reproduce una información explicándola de forma que nosotros podamos entender lo que se nos está diciendo. Entonces vamos a entender que un texto expositivo va a manifestar información de acuerdo al tema que esté abordando. Pero este específicamente nos está hablando de contaminación. Entonces dice, inciso A, responde, ¿cuál es el objetivo de este texto? Número 2, ¿cómo es el lenguaje utilizado? ¿Es figurado? ¿Es objetivo? ¿Y por qué? Número 3, ¿cuál es la causa de que la capa de ozono se dañe? Estos son los tres enunciados que corresponden al inciso A. Inciso B, discutan en clase. ¿Qué diferencia hay entre un texto que está en negrita y el que está en itálica? Es decir, eso es con respecto a la fuente, ¿verdad? De la letra que estamos nosotros observando. Pues aquí claramente nosotros sabemos, ¿verdad? Que cuando utilizamos una negrita es para resaltar algo como tal. Puede ser un título, un subtítulo o algo que nosotros vamos a remarcar. Y cuando nosotros mostramos también una distinción en la letra itálica es porque está haciendo referencia a algo de lo cual estamos hablando. Número 2. ¿Cuál creen que es un hecho que se pueda comprobar y cuál solamente es una opinión del autor? Se recuerdan que esto prácticamente ya lo vimos. Una opinión dijimos que es el pensamiento que tiene un ser humano acerca de un tema. Es lo que él considera. Y un hecho como tal es una actividad, es un acto real establecido y comprobado por otro ser humano. Mientras que la opinión solo es algo que una persona puede creer, ¿verdad? Acerca de algo. Pueden encontrar, dice el número 3, otro hecho y otra opinión. Bueno, eso es lo que nos corresponde ahora analizar del texto relacionado a la contaminación. Nos dice entonces, voy a continuar, dice, el texto expositivo presenta características que los van a diferenciar de los demás. Número 1, tiene el objetivo de informar acerca de un tema de interés general, lo explica y aporta datos de utilidad al lector. Al inicio les dije que nos va a informar y nos va a explicar sobre algo. ¿Con qué fin? Nos está exponiendo un tema como tal. Entonces nosotros necesitamos comprenderlo. Número 2, utiliza un lenguaje objetivo y directo, con palabras propias del tema que se expone.
No emplea expresiones figuradas o indirectas, sino son literales y lógicas. En este caso, nosotros no vamos a decir, ¿verdad? Términos chapines, en el sentido donde pudiéramos decir, a la mucha, ¿verdad? Si ustedes no se ponen pilas, de plano el mundo se nos va a caer encima. No emplea esos términos, sino emplea términos coherentes, adecuados, lógicos a lo que nosotros estamos exponiendo. Entonces, no es un lenguaje ni figurado ni de forma indirecta, sino es al contrario, un lenguaje literal y lógico. Expone datos y ejemplos que tiene el objetivo de explicar o facilitar la comprensión del tema. Entonces, lo que nos ayuda, ¿verdad? Es que nos hace relevancia a la situación que se está atravesando y nos muestra factores importantes que vienen a ejemplificar lo que nosotros estamos hablando. Presenta información a través de una estructura clara y ordenada. Es decir, nos va a explicar, les decía al inicio, qué es, para qué sirve, cómo se da, cómo se desarrolla y si tiene alguna importancia o relevancia en nuestro ambiente. Se encuentra en publicaciones de tipo científico o académico en general. Entonces yo no lo voy a ir a buscar, ¿verdad? En el sentido de que yo no voy a ir a buscarlo a ver en cualquier lugar, en una sección de chistes, porque entonces no sería información, ¿verdad? Sería entretenimiento. Entonces un texto expositivo lo vamos a encontrar en publicaciones científicas o académicas como tal. Y eso es lo que comprende el texto expositivo. A diferencia de lo que nosotros conocemos como una exposición, es que nosotros vamos como personas con la palabra oral expresada y empezamos a hablar y a exponer sobre nuestro tema. En este caso, la única diferencia que vamos a encontrar es que este está escrito como tal. ¿Alguna duda con respecto al tema? Pero entonces el tema para escribirlo tiene que ser sensato. Sí, definitivamente, definitivamente. Vamos a tomar en cuenta un tema relevante. A nosotros no nos importaría exponer, ¿verdad? En el sentido de ver como relevancia o importancia cuáles son los videojuegos más importantes en la sociedad en las edades de 10 a 13 años. Pues eso no es relevante. Me interesaría conocer cuál es el desarrollo cerebral de los niños en la sociedad guatemalteca de 12 a 13 años, ¿verdad? Ahí sí ya es algo importante. Y algo importante, pero así como lo que usted dijo de lo de los videojuegos, puede ser como un tema de la persona, quién lo creó, cómo le hizo así, o tampoco. Bueno, ahí tal vez cuando sea un punto de vista educativo, pero si lo vamos a ver, por ejemplo, desde un punto de vista solamente de entretenimiento, no, porque eso le va a interesar solo a las personas que le entretenga ese aspecto. Entonces no hay ninguna formación sobre ello. O sea, no nos interesaría conocerlo. ¿Alguna otra duda o comentario que deseen agregar? No, no, yo creo que Muy bien, gracias. Entonces vamos a continuar. Y en la página 187 dice, marca con un cheque las características de los textos expositivos. Y aquí nos va a dar varias, ¿verdad? De las cuales nosotros tenemos que ir mencionando si pertenecen o no. Si pertenecen, las vamos a marcar. Si no tienen relevancia o no tienen una asociación con lo que nosotros acabamos de escuchar, no lo vamos a marcar. Luego dice, anota situaciones, tipos de documentos o publicaciones en las que se utiliza un texto expositivo. Ya dijimos dos, ¿verdad? Pueden ser científicos o académicos y ustedes pueden mencionar algunos temas, ¿verdad? Con respecto a ello. Número 3,
Analiza el texto expositivo e identifica en el siguiente aspecto, subraya las oraciones según la guía del color. Y aquí nos dice, para una oración que expone la idea es de color naranja. Una oración que explica y amplía es de color azul. Una oración que contiene datos científicos y comprobables de color verde. Una oración con información de utilidad de color rojo. Entonces, sobre estos colores es que nosotros vamos a ir subrayando nuestro texto. Trabajemos, por favor, sobre él